el pastor, justamente al comenzar la clase, él habló de Jesús y Pedro en Cesarea de Filipo. Y justamente esta clase queremos comenzarla con la pregunta que funda el cristianismo. La pregunta que funda el cristianismo habla de tú quién eres, de quién eres Jesús. Y es la pregunta que justamente los discípulos le terminan haciendo a Jesús en Cesarea de Filipo. Y Pedro responde, no sé si recuerdan, pero en el pasaje bíblico, Pedro responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces, esta confesión sobre la que se construye la iglesia, eh, y ahí genera podríamos decir algunos inconvenientes, porque algunos dicen que fue sobre Pedro que se funda la iglesia, pero en realidad se funda sobre la confesión que hace Pedro, que es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Por eso que esta pregunta es tan importante. Y la teología obviamente no puede esquivar esa pregunta, sino que tiene que responderla claramente y justamente a eso es lo que se dedica la cristología dentro de la teología, con esta pregunta. Entonces lo que vamos a hacer es abordarla un poco de forma sistemática para poder entender ese Jesús que estuvimos buscando en la clase anterior, que vivió en Palestina en el siglo primero, que es a la vez el Hijo eterno de Dios. Entonces, he estructurado esta clase en 6 bloques. Vamos a comenzar diciendo que qué es lo que es la cristología y qué se propone probar. Después, los 3 argumentos clásicos que la teología ha usado siempre para poder mostrar o poder demostrar la divinidad de Jesús, que son los milagros, el cumplimiento de las profecías y la grandeza de su doctrina. Aquí ya lo vamos a ir desarrollando. Luego vamos a tomar un cuarto camino, que es un poco más cercano a nuestra época, que como pueden ver es el nuevo camino vivencial histórico, y que el manual, el texto lo muestra como vivencial histórico. Y vamos a cerrar con una pregunta de la cual depende todo lo anterior. Es que si los evangelios como tal, los evangelios físicos que tenemos, son documentos históricos confiables. Entonces, porque si los evangelios no son documentos históricos confiables, entonces, si no resisten un examen histórico serio, entonces estos argumentos se caen, no nos sirven de nada. Entonces, por eso es importante lo que vamos a estudiar hoy, porque es un fundamento necesario para poder montar toda la teología en nuestra vida. Así es que vamos a comenzar. Primero, el centro del cristianismo no es una idea, sino que es una persona. Entonces es necesario poder decir algo que suena obvio, que uno dice, claro, el cristianismo eh, es acerca de Jesús. Sí, pero no está basado en una idea, sino que está basado en una persona. El centro del cristianismo es Jesús. Entonces, no es una doctrina, no es un código moral, no es tampoco una filosofía de vida, que podríamos decir, ah, los cristianos son cristianos porque viven de tal forma. Sí, pero el centro del cristianismo no es la forma de vida. Sigue siendo concretamente Jesús de Nazaret. Y el catecismo, que está en el documento que estamos estudiando, lo indica claramente porque dice que en el centro de la catequesis, o en el centro del catecismo, perdón, hay esencialmente una persona. O sea, necesita una persona. ¿Qué persona? La de Jesús de Nazaret, el unigénito del Padre que ha sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora, resucitado, vive para siempre con nosotros. Entonces, si quitamos a Jesús del centro, si lo quitamos del catecismo, si lo quitamos del cristianismo, entonces no queda cristianismo. Todo lo demás, tanto la iglesia, los sacramentos, la moral, la esperanza escatológica, o sea, lo que viene, se cae porque se sostiene en la persona de Jesús. Entonces, la cristología tiene 2 tareas inseparables. La primera es poder presentar la grandeza de Jesucristo y justificar que su misión fue redentora. Y la otra, por otro lado, es lo que vamos a poder ver hoy,
que es aportar con datos, con hechos, con dichos, con evidencia, eh, la información que permite, o el fundamento que permite afirmar que racionalmente ese hombre, Jesús de Nazaret, es Dios. Entonces, vamos a separar lo que es demostrable versus lo que es mostrable, porque esa distinción puede definir todo lo que estamos hablando. Por ejemplo, hay una distinción técnica que, que habla acerca de que la divinidad de Jesús no es demostrable. No se puede demostrar que Jesús es divino a través de la razón humana. O sea, no podemos racionalizar de que Jesús es divino, de que la divinidad de Jesús no se puede mostrar usando la lógica humana. Entonces, no podemos, o sea, a través de la razón humana, no podemos concluir que, que un hombre determinado, o sea, que Jesús es Dios. Entonces, el problema en este caso es estrictamente lógico. O sea, el sujeto, que es el hombre, con Dios no son términos que pueden ser homologables, lógicamente hablando. Un hombre es un hombre, Dios es Dios. No hay ninguna forma que podamos identificar los dos siguiendo la lógica. No es que podamos decir Elkin, tal vez, o el pastor Casto, o alguno de nosotros que estamos aquí presentes, por muy desarrollado que tengan el pensamiento, podríamos decir que tienen un pensamiento divino. No, no son Dios, no pueden ser Dios. Entonces, un hombre con Dios no es homologable a través de la razón. Y la razón, por su lado, lo que puede hacer es reunir hechos, es reunir datos, es reunir evidencias o información demostrable que hacen razonable una afirmación. Entonces, no es un salto al vacío ni una fe ciega el poder creer que Jesús es Dios, sino que es una fe que tiene fundamentos que la razón puede examinar. O sea, hay una forma de poder conciliar estas dos cosas, porque el paso final en el cristianismo, el último paso es creer, y creer sigue siendo un acto de fe. Y de acuerdo al documento y de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado, el creer es gracia de Dios, viene de Dios. Pero para poder llegar eh, a ese umbral de creer, no es algo irracional, no es algo que tengamos que dejar la razón completamente de lado y decir, ok, me arrojo a los brazos de la fe simplemente porque puede que haya algo ahí. No, no es algo irracional. El mismo Jesús lo deja ver en Cesarea de Filipo cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios vivo. La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Bienaventurado eres porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que lo reveló mi Padre que está en los cielos. O sea, la fe de Pedro no salió de un argumento, no salió, no vino de que se haya convencido teológicamente o que se haya convencido en base a una teoría o a una tesis que le hayan expuesto. No salió de algo humano, sino que salió de la gracia. Pero esa gracia estuvo actuando durante 3 años de convivencia, durante 3 años de milagros y de vivir una doctrina que no parecía humana, vivir al lado de Jesús. Entonces la razón había preparado el terreno para lo que venía. El texto dice que siempre hay una cesura entre fe y razón, pero no una cima, sino, o sea, hay una diferencia, pero no hay un valle infranqueable, sino que hay una frontera que está marcada por algunos límites pequeños, tenues. Juan Pablo II hablaba de fe y razón como las dos alas con que el espíritu se eleva a la verdad. O sea, no se oponen, pero tampoco se confunden. Y vamos a seguir, porque antes de argumentar de los milagros, que está aquí al final, antes de poder argumentar los milagros como un hecho histórico, tenemos que poder definirlos un poco, porque para poder anclarlos a que
los milagros prueban la divinidad de Jesús. Entonces tenemos que definirlos un poco. La Real Academia Española dice que un milagro es un hecho no explicable por leyes naturales, atribuido a intervención sobrenatural de origen divino. La definición, si bien es cierto, no es mala, pero carga todo el peso en lo que es extraordinario, en que todo rompe con lo normal. Entonces nos lleva a pensar en un milagro, de acuerdo a la Real Academia Española, como una anomalía física, como algo que la ciencia aún no sabe explicar, pero que tiene una lógica detrás. Y de hecho, muchos cristianos creen que el milagro, o que los milagros, Dios los hace de alguna manera lógica y que simplemente la ciencia no los puede explicar. Eso es lo que dice la Real Academia Española. Entonces, la visión del Nuevo Testamento es otra y es mucho más rica que la de la Real Academia Española. El Nuevo Testamento dice que el milagro es ante todo un signo, no es principalmente un fenómeno físico raro, sino que es un gesto cargado de significado. La señal de que Dios está actuando con amor, eh, de que Dios está actuando con amor dentro de la historia. O sea, es una intervención divina directamente. Un signo de benevolencia de Dios que lo que hace es salir al encuentro de las personas y al encuentro al encuentro de las necesidades de las personas, y al mismo tiempo es una señal para poder conocer que la salvación es real, que a través del Mesías, hablando de Jesús, venía salvación, vienen cosas buenas, podríamos decir. Entonces, en el Nuevo Testamento se usan algunas palabras, por ejemplo, como semilla, que significa signos, que es el favorito de Juan, porque aparece 78 veces. Dinámesis, que son poderes, tépata, que son prodigios. Y en Juan, sobre todo en las discusiones con los fariseos, aparece erga, que son obras. Y este último término nos indica que erjón o ergo, perdón, o erga, Jesús llama a sus milagros mis obras. Entonces, Jesús las ancla, al igual que una persona puede expresar lo que he hecho, son mis ergas, Jesús lo hacía de esa forma con los milagros. O sea, no son trucos, sino que son una expresión de identidad de Jesús mismo. Porque él decía, estas son mis obras. Entonces, la crítica a los milagros viene de dos partes distintas. Entonces, nos interesa poder conocerlas porque son las mismas que aparecen en conversaciones cotidianas y actualmente en la literatura teológica, la literatura teológica actual. La primera es una crítica positivista. ¿Qué dice? Que solo existe, la número uno del cuadro que ven a la izquierda, dice que solo existe lo que se puede verificar empíricamente. O sea, que si algo no entra dentro de, el marco de las leyes naturales conocidas, hay que atribuirlo a leyes desconocidas. O sea, lo que no podemos entender ahora, lo que no cabe en nuestra mente ahora, eh, es algo que eh, hay que atribuirlo a leyes desconocidas, pero no a Dios, sino que simplemente decir, este es un fenómeno que no podemos explicar con la ciencia actual. Eso es el sector laico, sector positivista. Eh, por otro lado, o sea, esa es la posición de la cultura técnico-científica moderna. Por otro lado, tenemos el sector exegético reductivo. Y este problema lo plantea Ratzinger, y es un poco más profundo, porque ¿qué dice? Dios no está fuera del cosmos, Dios está dentro. El creador no dio cuerda al universo y se fue. Puede obrar su creación eh, sin romper sus propias leyes. O sea, Dios no es que es el relojero que armó todo el mundo, todo el universo que conocemos cómo estaba, o sea, cómo debería funcionar y lo dejó dando cuerda y se fue. No, así no funciona Dios. Dice que no está encerrado en una jaula dentro de causalidad, sino que la sostiene desde adentro. Entonces, la segunda crítica, lo que dicen es que los milagros son construcciones literarias.
o alegóricas, no que son hechos históricos. Entonces lo que dice es que nunca ocurrieron, sino que son hechos que están creados por por las comunidades cristianas posteriores a Jesús. Entonces lo que dice es que no son hechos históricos, sino que son alegóricos, para fortalecer la fe, obviamente. Que Marcos, por ejemplo, redactó La tempestad calmada como catequesis cifrada sobre la comunidad de Jerusalén perseguida. Ay, perdón, me pasé. Entonces, que hablaba acerca de que era simbólico de la Jerusalén perseguida, o sea, que no tenían peso histórico real. Entonces tenemos dos frentes. El primero que dice, los milagros son cosas que aún no entendemos y que tienen una explicación natural, no necesitan ser Dios, no requiere a Dios dentro. Y el otro que dice, ok, Dios estaba, pero los milagros no son obra de él, sino que son relatos alegóricos. Lo siguiente es que, ya teniendo la base teórica lista, vamos a ver algunos datos. Los cuatro evangelios lo que relatan en detalle, eh, 39 milagros, como los que ven en su pantalla, o sea, 39 en el numerito, de distinta índole, de diferente forma. Esa diversidad ya nos dice que no solo los milagros son un tipo de fenómeno que uno pudiera atribuir a una causa natural específica, no son cosas con las que se toparon solamente y y que iban en 3 años viviendo con Jesús y dijeron, uy, aquí me encontré un milagro, aquí me encontré otro milagro y lo escribieron. No, es un tipo de, no, o sea, hay milagros cósmicos, por ejemplo, como calmar la tempestad. No es que uno se pueda parar en una orilla y gritarle al viento y que se calme. Eh, Curaciones instantáneas, por ejemplo, la lepra, el que era ciego de nacimiento, son curaciones que no son fácilmente repetibles. O sea, y no es que dijera Jesús tenía un medicamento escondido, no. Los evangelios relatan tres resurrecciones de muertos, por ejemplo, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro, obviamente, que llevaba 4 días muertos. Entonces, y la Biblia dice que ya olía, o sea, estaba muy muerto. Entonces, de estos 39 hay que sumar 18 sumarios del tipo que llegaba y no se detallaba exactamente qué milagro hacía o qué sanidad hacía, sino que decía, y llegaba y sanaba a todos, sin entrar en algunos casos concretos. Y lo más sólido de los milagros acerca de Jesús como realidad histórica no tienen que ver con los números en sí, no tiene que ver con el volumen de milagros, sino que la convergencia del testimonio, porque los milagros no solamente están atestiguados por una sola persona o por una fuente o por alguien que pudiera decir, escribir o crear los milagros solo de su puño y letra, eh, sino que de cuatro fuentes independientes entre sí. Está el propio Jesús, que habla acerca de los milagros como parte de su propia identidad, como sus obras, como habíamos visto recién. Por ejemplo, en Juan capítulo 10 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, o sea, aunque no le crean a Él, creed a las obras. Entonces Jesús hablaba de que las obras daban testimonio del mismo. Y cuando los enviados de Juan el Bautista le preguntaban si él era el que había de venir, si Jesús era el que había de venir, no responde con una disertación teórica, no responde con una clase, sino que les dice que vuelvan y que le cuenten a Juan el Bautista las cosas que están viendo. No le dice díganle esto, sino que dice cuenten lo que están viendo. Entonces también tenemos, por ejemplo, la multitud.
que justamente lo sigue, porque Jesús no caminaba solo, sino que estaban los discípulos y también lo seguía una multitud. Entonces, la multitud lo sigue precisamente porque reconoce algo que era fuera de lo humano, que era fuera de lo común. Jesús no era un político, como para querer alimentar masas simplemente con la promesa de algo, con promesas de campaña. Por ejemplo, Nicodemo, que era fariseo y que no solamente era un fariseo más, sino que era maestro en Israel, le dice, nadie puede hacer los prodigios que puedes hacer tú. O sea, nadie puede hacer las cosas que hace Jesús si Dios no está con él o si Dios no está en él. El ciego de nacimiento, por ejemplo, dijo, yo jamás he oído que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Tal vez podían curarlo si tenía una enfermedad fácil, tal vez del tiempo, o difícil, pero de ese tiempo. Pero dijo, yo no he visto a nadie que haya sanado a un ciego de nacimiento. Si este no fuera de Dios, no hubiera podido hacer nada, dice el ciego. Entonces, entre los apóstoles, por ejemplo, la fe de ellos se va acuñando y se va consolidando justamente a partir de los milagros. Y finalmente, el testimonio más difícil es que es el de los enemigos, el de los que estaban en contra de Jesús. Porque en Juan capítulo 11 versos 47 y 48, se reúnen el sumo sacerdote, los sumos sacerdotes y los fariseos se reúnen en consejo y dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este? Este hombre hace muchos milagros. No están negando que Jesús estaba haciendo milagros. Admiten los milagros y justamente estas cosas que hacía Jesús los hace decidir que eliminarlo, poder deshacerse de Jesús. Entonces hasta los enemigos, o sea, estos milagros en conjunto no pueden eliminarse de la vida de Jesús porque son parte de su personalidad y son parte de su identidad como hijo de Dios. Entonces el hecho milagroso es un fenómeno que acompañó la vida pública de Jesús y lo realiza justamente por autoridad propia, no como los profetas del Antiguo Testamento, que lo que hacían era pedirle a Dios que actuara, o actuaban pero en nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el mismo Dios. Por eso la diferencia. Y aquí, en términos del cumplimiento de las profecías, el doble ámbito profético, porque el segundo argumento trabaja en base a profecías, con profecías. Entonces, tenemos que distinguir profecías de dos tipos, porque tienen un peso diferente. Primero, hay algunas profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en Jesucristo. Son profecías que fueron repartidas a lo largo de 20 siglos de historia. Aquí en el cuadro le puse desde Abraham hasta el nacimiento en Belén, o sea, desde el inicio de Israel hasta Jesús, o sea, son 20 siglos son 2000 años en la historia de Israel. Entonces la dificultad para poder trabajarlas es que el lenguaje mesiánico se interpretó de formas muy diferentes dependiendo de la época. Por eso que eh, o sea, los judíos, por ejemplo, muchos se escudan de no reconocer a Jesús por las interpretaciones que tienen. Entonces la dificultad para poder trabajarla es porque se interpreta de forma distinta. Entonces, tenemos justamente que tener cuidado de no ir forzando las lecturas, porque eso nos puede dar pie a algunos errores. Entonces, por ejemplo, los exegetas concuerdan que pueden inventariarse hasta 24 profecías del Antiguo Testamento que se cumplen inequívocamente, que se cumplen al pie de la letra, en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesús. El Evangelio de Mateo, que está escrito para judíos familiarizados que estaban en el Antiguo Testamento, usa con frecuencia la fórmula de este modo se cumplió lo dicho por el profeta. Lo repite 5 veces solamente en los relatos de infancia
remarcando el cumplimiento de las profecías en Jesús. Ese es un recurso que lo hizo a propósito. Mateo le está diciendo a la comunidad judía que Jesús no es un accidente dentro de la historia de Israel, sino que es el desenlace de la historia de Israel. El segundo tipo son vaticinios del propio Jesús sobre los acontecimientos futuros. Por ejemplo, estos tienen menos problemas hermenéuticos o de interpretación, porque varios se cumplieron en un plazo corto y de forma muy verificable. Por ejemplo, Jesús anuncia con detalle su pasión y muerte en Mateo 16. Está la resurrección, la persecución a los seguidores de Jesús, la destrucción del templo y la dispersión de la diáspora. O sea, la dispersión del pueblo judío que estaba en Lucas 21. Entonces, todos estos hechos dependían de la decisión libre de muchas personas, no solamente de Jesús. Entonces, habían gobernantes romanos, sacerdotes, judíos, perseguidores. No se podían, era imposible que se pusieran de acuerdo para hacer cumplir las profecías a Jesús. Anticiparlos con la precisión en la cual se, se anticiparon en la Biblia o en el Antiguo Testamento, exige un conocimiento mucho más allá de lo que puede obtener a través de la razón humana. Entonces, si tomamos las 24 profecías bueno, hablando de probabilidad matemática, si tomamos las 24 profecías del Antiguo Testamento, la probabilidad de cualquiera de ellas se cumpla es una entre 10, siendo bien generoso. Siendo una probabilidad de uno entre 10 de que se cumpliera una profecía, elevamos las 24 profecías, o sea, uno entre 10 elevado a 24, nos da un número gigante. O sea, la probabilidad de que se cumpliera en una persona era muy, muy pequeña. eh, no era posible que una persona por su propia voluntad pudiera cumplir estas profecías. Entonces, ¿de dónde podemos decir de dónde sale Jesús socialmente hablando? El tercer argumento, que es más sutil de los otros, de los tres clásicos, en relación a las profecías, eh, no exige conocer la historia real, o la historia de Israel, ni los debates, sino que basta solamente con leer los evangelios y hacerse una pregunta que es, ¿de dónde viene tanta sabiduría? ¿De dónde viene esta doctrina? Entonces, podemos pensar en la ficha social de Jesús. Y Jesús venía de un estrato social bajo, era hijo de un artesano en un pueblo de Galilea, que el pueblo de Galilea era una región con mala reputación incluso entre los propios judíos. Por eso que cuando Natanael oye hablar de Jesús, dice, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Entonces, de su formación intelectual, solamente nos consta que sabía leer y que en alguna ocasión escribió algo en el suelo. Esos son los antecedentes que tenemos. No pasó por ninguna escuela rabínica o ninguna escuela rabínica de prestigio. No tuvo ningún maestro conocido como para decir que estudió a los pies de alguien. No dejó nada escrito. Todo el bagaje intelectual, todo lo que traía intelectualmente, lo conocemos. Es lo que podemos ver en los evangelios, Escritura, hablando sí. humanamente. Pero miren lo que produjo. Produjo tres ejes de doctrina, porque la doctrina de Jesús se va desplegando en tres ámbitos. Acerca de Dios, primero, porque Jesús revela que el Dios único del monoteísmo israelita, o sea, Dios, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac y el mismo Dios de Jacob, es en su ser más íntimo trino y habla de la Trinidad, del Padre, Hijo y Espíritu. Entonces él habla de tres personas, pero a la vez de una, de Dios. Entonces, en el contexto judío de ese siglo, del primer siglo, eso era escandaloso. No podían decir que los judíos, siendo monoteístas, Dios era a la vez tres personas.
Por eso que cuando Jesús llama a Dios Abba, que es una palabra familiar para referirse a un papá, es como decir papito, como algo cercano. Jesús así hablaba de Dios. Ningún judío podría haber hablado así de Dios, porque, o sea, porque no era, culturalmente no se podían referir hacia Dios, aún no se pueden referir hacia Dios de esa forma tan cercana. Entonces Jesús primero habla acerca de Dios de esa forma. Habla, lo segundo, acerca del hombre. eh, el Antiguo Testamento ya decía que el hombre era imagen, estaba hecho imagen y semejanza de Dios, lo que le daba una dignidad única dentro en el cosmos antiguo. Pero Jesús lo lleva a otro nivel porque dice que el hombre no solo se parece a Dios, sino que puede participar de su naturaleza divina. Ese era un cambio gigante dentro de la doctrina. El Vaticano II, de acuerdo al texto, de acuerdo a su manual, lo condensa en en una frase que se ha vuelto clásica, que dice, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Entonces, para poder saber qué es el humano en plenitud, hay que mirar y ponernos en concordancia con Jesús, porque Él es el hombre pleno, el segundo Adán, como iba a decir Pablo más adelante. Y esa dignidad no es privilegio de los poderosos. Jesús da prioridad a los pobres y a los necesitados, e identifica su propio rostro con el de los necesitados, porque la Biblia habla de que Él se hace inferior a los hombres, o sea, se hace siervo de los hombres. Viene a servir, no para ser servido. Y acerca del mundo, el espiritualismo cristiano no es un rechazo de la materia. Jesús no dijo, no era una persona ermitaña, no era una persona, un asceta quizás fugado de la sociedad. Él tiene frecuencia de amistad y frecuenta amistad, va a bodas, va a banquetes, incluso llegan a acusarlo de decir que llegaron a acusarlo de ser comilón y de ser bebedor. Valora el trabajo, la fraternidad, la vida social. En el Sermón del Monte, lo que habla es, él sintetiza los valores que ninguna otra filosofía moral ha logrado igualar, ni en profundidad ni en alcance. Entonces, con estos tres argumentos, si lo tomamos como un caso, como el caso cristológico, este caso ya es sólido, porque el manual propone, incluso ya con esta solidez que tenemos, el manual propone un cuarto camino y habla, lo presenta apto para este tiempo, para nuestra época contemporánea, para poder entender por qué hace falta, hay que ser honestos con nuestro contexto, con el contexto cultural. Habermas, que no es ni teólogo ni creyente, sino que uno de los filósofos sociales más influyentes del siglo XX, habla de que existe un descarrilamiento cultural, que se ha perdido la capacidad de valorar el pensamiento especulativo, se ha perdido la búsqueda de la verdad, se ha perdido el debate de ideas. Y lo que manda es que, él lo que dice es que lo que manda es el pragmatismo. ¿Qué importa? Lo que funciona, lo que entrega resultados medibles. Por eso que las empresas quieren medir resultados, por eso que la sociedad se basa en indicadores, son KPIs, por eso que en ese ambiente los argumentos clásicos que hemos estado conversando nosotros pierden fuerza o se vuelven difíciles de asimilar tal vez. No porque sean peores argumentos, sino porque el receptor que es del siglo XX y el receptor del siglo XXI, es distinto al que era antiguamente. Los milagros tal vez hoy generan menos asombro. Vivimos rodeados de tecnología, vivimos rodeados de tecnología que hace 2 siglos no teníamos, aunque hubieran parecido milagros. La capacidad de admiración ante lo extraordinario se ha embotado, o sea, se ha, ya se ha saturado tanto la innovación o la admiración que ya parece ser indiferente a todo.
Entonces las profecías compiten en el imaginario popular con adivinos, compiten con horóscopos, compiten con futurología. Entonces, esa excelencia doctrinal eh, está compitiendo a la vez con sistemas filosóficos y con espiritualidades que intentan reclamar profundidad y trascendencia. Y la gente cree que es espiritual simplemente porque va al horóscopo o eh, es porque medita y por eso cree que la profundidad espiritual que tiene es algo más, bueno, que tiene una profundidad espiritual más grande porque está en esas cosas. Entonces, eh, el manual habla acerca de cristología ascendente o el camino vivencial histórico. Y lo voy a explicar ahora. González de Cardedal lo formula o lo trata de decir de esa forma. La acentuación pedagógica contemporánea inclina a seguir el método ascendente, genético y progresivo que comienza indagando cuál fue la primera expresión teórica de la fe en Cristo. Nosotros tendríamos que revivir el camino de la fe que hicieron los primeros discípulos y la iglesia primitiva. Entonces nos está mandando a no hacer un camino nuevo o inventar un camino nuevo para la modernidad, sino que volver a ese camino original. Lo que se propone es usar ese camino hoy en día como una vía de acceso porque ofrece un testimonio que se puede verificar. El de estos hombres y de las mujeres concretos que pudieron conocer a Jesús, que dudaron de Jesús, que se escandalizaron y que aún así terminaron dando la vida por él. Entonces ya, eh, para poder articular un poco el camino vivencial, el manual lo que hace es distinguir a tres generaciones, y lo voy a pasar un poquito más rápido por la hora, y que son una de las ideas que pueden ser más limpias de toda esta sección y podemos detenernos un poquito. La primera son los videntes. ¿Quiénes son los videntes? Los testigos oculares. Son los que vieron a Jesús, son los que escucharon, los que compartieron con él, y son a los cuales para ellos el acceso a la fe fue la experiencia directa. Podían escucharlo de Jesús o podrían preguntarle a Jesús. Y Jesús argumentaba su identidad a partir de sus obras y su persona. Y el Padre daba testimonio a través de esas mismas obras. Entonces la gracia iba operando de forma directa. La segunda son los oyentes, que los oyentes son griegos, son romanos, son todos los que recibieron el bautismo, pero sin haber visto ni oído a Jesús. Son los que están ahí en la promesa, que son bienaventurados porque no han visto ni han oído, pero aún así creen. Entonces, son oyentes de quienes vieron. Eh, Pablo, por ejemplo, es el ejemplo más obvio porque no caminó directamente con Jesús, pero tuvo la experiencia de camino a Damasco. Y después pasó tiempo con los que sí lo habían conocido. Juan, al inicio de su primera carta, le escribe precisamente a esa segunda generación, a los oyentes, que es la segunda generación. Y la tercera. Bueno, y Juan termina diciendo que ustedes que no estuvieron, nosotros que sí, créannos, porque nosotros sí estuvimos y sí vimos. Y la tercera generación somos nosotros. La tercera generación somos los lectores actuales, los que va desde la desaparición de los últimos testigos hasta nosotros, incluidos los que estamos hoy en esta clase. Entonces, nuestro acceso no es el de la experiencia directa, ni siquiera es el testimonio oral de quienes estuvieron o de quienes estuvieron más cerca, sino que nuestro acceso a la lectura, o sea, nuestro acceso a este Jesús es a través del Nuevo Testamento. Entonces, la visión directa tiene una carga vivencial que la lectura probablemente nunca va a tener. Como quien convivió con Jesús tenía una base experiencial, tenía experiencia que nosotros no tenemos, pero tenemos otra cosa a nuestro favor.
una distancia crítica que donde podemos examinar textos, comparar fuentes, verificar coherencia histórica y evaluar también la credibilidad de estos testigos. Y sobre todo contamos con 2000 años de una comunidad cristiana que ha probado su fe durante todas las culturas y en todas las circunstancias inimaginables. No es tampoco una poca base. Como dice el pastor Castro, nos paramos sobre hombros de gigantes. Entonces, para que el camino del lector, de nosotros, sea sólido, los evangelios tienen que ser documentos históricos. Y esto significa dos cosas bien concretas: que podamos identificar autores y que podamos fechar razonablemente o con razonable precisión la composición. En términos de autores, desde el inicio se afirma que los cuatro evangelios los escribieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El testimonio más antiguo fuera del Nuevo Testamento es el de Papías, obispo de Hierápolis, cerca del año 130. Papías recogió información de los seguidores inmediatos de los apóstoles y a los que Papías hablaba, los trataba de presbíteros, y lo que hizo fue transmitirla en la obra de él, llamada Explanación de los Oráculos del Señor. Entonces, primero autores. Los autores los podemos ver en la primera columna. Luego tenemos las fechas y que se usa un método indirecto que los Hechos de los Apóstoles, escritos por Lucas, como segunda parte del Evangelio, termina con Pablo libre en Roma y no menciona su muerte. O sea, no habla acerca de la muerte de Pablo que ocurre en el año 67, por eso se toma como el año 60. Pero Hechos sí, eh, del 62. Entonces, se puede deducir que la fecha aproximada es anterior a esa fecha. Entonces, así, o sea, cada uno de los evangelios tiene una fecha aproximada y, y tenemos algunas evidencias que se los dejo aquí. Si quieren, les paso después la presentación para que la puedan tener y que la puedan revisar a un mayor detalle. Entonces, es importante porque justamente la historicidad responde eh, acerca de quién y cuándo, y la autenticidad responde a una pregunta distinta. O sea, ya tenemos el autor, tenemos la fecha, y ahora necesitamos poder verificar la autenticidad de los evangelios. Los textos, la pregunta es, ¿los textos hoy son los que escribieron los evangelistas? ¿Son los que escribieron los que escribieron los evangelios, o han sido alterados a lo largo de la historia? La pregunta es legítima porque podemos decir, entre traducción y compilación, tal vez podríamos tener eh, algún, algún grado de error en la transmisión del Evangelio. Pero hasta la invención de la imprenta en el siglo XV, toda la cultura se transmitía por copia manual, o sea, todos copiaban a mano. Cualquiera podía copiar un texto y al copiarlo podría introducir sus propios errores, aunque involuntarios. Entonces, frente a este problema, el Nuevo Testamento tiene una ventaja que ningún otro texto antiguo tiene: es la cantidad de manuscritos que se han conservado. Existen catalogados más de 5.800 manuscritos en griego, 10.000 en latín, 9.000 en otras lenguas como copto, siriaco, armenio, georgiano, etcétera. En total existen más de 25.000 copias que son o parciales o completas del Nuevo Testamento. No existe ningún otro documento en la antigüedad que se le acerque. Por ejemplo, las obras de Cicerón existen 800. Las de Julio César menos de 250, las de Tácito menos de 20. Entonces, el Nuevo Testamento tiene 25.000 copias, o sea, es el documento mayor copiado de la historia, con una base de autenticidad que se puede comparar entre ellos muy grande. Entonces, con esa base, la crítica textual, conocida como crítica textual, que es la disciplina que compara los manuscritos para poder detectar y corregir variantes,
Es muy fiable, realmente. Puede verificar una autenticidad del documento. Las variantes entre los manuscritos también las han catalogado y realmente son irrelevantes. Diferencias ortográficas, órdenes de palabras, sinónimos, ninguna variante significativa que cambie el sentido de, de una doctrina central. Además, algo que suele pasarse por alto es que antes de que compusieran los evangelios escritos, ya circulaban las cartas de Pablo. Entonces las cartas, bueno, las cartas de Pablo, como primera de Tesalonicense, la carta a los Corintios, Romanos, que todas son anteriores o contemporáneas a los primeros evangelios, y esas cartas ya tenían una cristología desarrollada, ya estaban enseñando doctrina. Entonces, tenían referencias y tenían referencias a los evangelios, por lo tanto también ayuda a poder hacer un análisis cruzado y revisar la autenticidad de los evangelios. Y ya como última lámina, simplemente hemos recorrido las 5 líneas de evidencia, tanto milagros, profecías, doctrina, testimonio vivencial de las 3 generaciones y la base histórica para los evangelios. Ninguna de ellas por separado es una demostración irrefutable. La divinidad de Cristo no es demostrable en sentido estricto solo por la lógica, porque, porque la lógica no puede demostrar la divinidad de alguna persona. Pero los argumentos son los que hemos podido estudiar, tanto desde académicos escépticos hasta personas o académicos cristianos o religiosos. Todo junto hace que Jesucristo, la frase de Jesucristo es Dios, no tan solo sea un acto de fe, sino que realmente una conclusión racional disponible a partir de la información que hemos conversado, a partir de los datos. No es un salto al vacío, como les decía al principio, sino que siempre es un paso de fe, pero con la razón firmemente apoyada en los hechos. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir.